Cuéntenme qué saben acerca de la biotecnología, qué saben acerca de la divulgación científica en redes sociales. Hola, hola. ¿Ya se Hola escucha? Edgar, ¿Me ¿cómo copias? estás? Pues tú ya estás. Sí, estamos Bien, aquí, ¿y tú qué perdón. tal? Bien, 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 perdóname la hora. Tuve que hacer, como te digo, lavar los trastes antes, luego me metí a bañar, pero ya estamos aquí el día de hoy. Ya te presenté un poco hacia la gente, que eres Edgar Illescas, te dedicas a la divulgación científica, eres estudiante de la Universidad Autónoma de Puebla, pero ¿qué más podemos saber de ti? Cuéntanos. Pues sí, mucho gusto. Ah, pues como mencionabas, soy estudiante de la UAT, específicamente de la licenciatura en biotecnología. Ya voy para séptimo semestre. Me gusta mucho toda esta parte de los temas de ciencias, deportes, tecnología, superhéroes. Y bajo esa idea es como que empecé el blog como para hacer la parte de divulgación científica que mencionabas, un poco de divulgación y difusión y al mismo tiempo como darle un toque diferente, que no todo sea así como pod científico, sino como que sea más movidito y llamativo. Sí, hermano, justo le recomendamos. ¿Qué redes sociales tienes ahorita con los enigmas del Puma? Mm, pues me creé una página de Facebook que se llama así justo Los Enigmas del Puma, a mi canal, bueno, el canal como escolar de YouTube, pero ahí empecé a subir contenido y aparte de lo que he hecho de la escuela que siento ayuda bastante y igual ya le titulé Los Enigmas del Puma. Nos estamos metiendo un poco a TikTok que está de moda, de que siento que es buena herramienta, de que ya videos de más de 3 minutos aburren a veces o es tedioso verlos. Ahí me pueden encontrar com- como el usuario de ed.illescas, pero así como el nombre, los etnivas del Puma. Y de ahí igual empecé a usar mis redes sociales, de que ya como que lo venía trabajando, que luego subía así pods científicos, cositas, pero como que lo quise formalizar y manejar diferentes temáticas y mi perfil que es, bueno, era personal de Instagram, ya lo hice más como abierto o más público y la cuenta de Twitter. Hay en lo que es TikTok, Twitter y Instagram es ed.illescas, Sí, hermano, así entonces unificado, sí. te podemos encontrar casi en todas las redes sociales. Vayan a seguir al compañero, vayan a seguir su chama con la divulgación científica. La Tortuga Frisbee apoya a los compañeros y las compañeras que están empezando, ya sea en las ciencias, en el deporte, en la sociedad, etcétera. Y bueno, entrando un poco a las preguntas para conocer qué haces, cuál es tu trabajo y quién eres tú, se me olvidó pasártelas, pero no son tan Sí, rebuscadas. no hay problema. Acá Este, hacemos conexión. la primera de ellas sería, ¿quién es Edgar Illescas dentro de las ciencias y por qué se interesó por estudiar una licenciatura relacionada a la ciencia? Mm, Pues así lo más como a título personal, que muchas veces se habla de ciencia como si fuera título, pero en realidad la ciencia está en todo y todos hacemos ciencia de diferentes formas. Y muchas veces le damos más importancia como a lo aplicado o exacto y no a lo social o otros ámbitos, pues volvería a recalcar o, bueno, mencionar esta parte de estudiante de biotecnología acá en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ya voy para séptimo semestre de la carrera, ya estoy casi acabando la carrera y eso sería como la parte de formación o ya más como profesional, por así decir. Pero así ya en la parte pues personal, pues todo el tiempo puedo decir que he estado en contacto, como mencionaba, todo está en la ciencia, pero yo veo más la ciencia como dicen algunos divulgadores, más como un constante estarse preguntando y resolviendo cosas de la vida, misterios. Y eso es como a nivel personal, como lo diría, pero igual, pues, hay un poco del contexto del por qué empecé
Bueno, ¿por qué me metí a biotecnología viendo varias opciones? Pues podemos como que remontarnos desde la niñez, que así viendo, por ejemplo, estos Abu Mafu o Steve Irwin, que eran así como de, bueno, los veíamos en la tele y te hablaban de temas de ciencia, más como ciencias naturales, biológicas, apasionaba. Da igual mi familia, como que, bueno, mi papá está metido en las ciencias de los alimentos y él igual como que me impulsó y todo este ambiente, tanto como de crecimiento personal, familiar, como que me fue metiendo. Y de ahí pues, bueno, tenemos la fortuna de conocernos desde secundaria y ves que lo que es como ciencias aplicadas, matemáticas, física, y qué decir de, por ejemplo, biología, ciencias naturales, todo eso, química, siempre como que se me facilitó, entonces como que eso fue como lo que había detrás y ya al momento de escoger como que tenía claro esta parte de que quería algo de ciencias, pero igual en un inicio combinado a ciencias alimentarias. De hecho, el detrás del por qué llegué a biotecnología tenía que ver que primero iba para ciencias en alimentos, bueno, era química en alimentos en la UNAM, pero como es una carrera muy saturada y aparte una cuestión personal, ya no pude, bueno, no quedé ahí y escogí acá la carrera de biotecnología en Puebla. Vaya, es una historia, no sé si complicada, pero sí de muchos Sí. pasos a la hora de desarrollar una carrera profesional, sobre todo en la admisión a una universidad tan grande como es la UNAM. Pero bueno, amigo, qué bueno que estás aquí, qué bueno que estudias en la UAP, que eres casa de la UAP. Justo siguiendo un poco el tono de la pregunta de dónde nace esta sensación de querer compartir la ciencia, de estudiarla, de practicar, de desarrollarte dentro de este ámbito, me gustaría preguntarte en qué punto de este proceso como estudiante universitario te diste cuenta que la ciencia está en todos lados. ¿Cuándo fue ese momento en el que descubriste, o si ya lo habías hecho antes, pero asentaste, esto de que la ciencia está en todos lados y que la ciencia debería ser para todos? Pues a lo mejor como que ya lo había descubierto, tenía la noción, por esto como el contexto que todo el tiempo estaba involucrado en cositas y el constante preguntarse qué, cómo, dónde, por qué y ponerse a investigar como para resolver así las dudas. Igual como que eso es un poco del detrás de por qué le puse los etnimas del Puma a la página, de que todo es como que etnimas y preguntas, respuestas, pero ya más como a nivel formativo, pues voy a recalcar como la parte de la biotecnología, que es una carrera, es una mezcla de ciencias, ya es una ciencia aplicada, pero que se basa mucho en la parte de las ciencias biológicas combinado con las ciencias exactas y todo lo que es avances como de innovación. Ahí te vas dando cuenta como es una ciencia aplicada que en todo lo que veas incluso no es como exageración, pero podríamos decir que de una forma, ya sea diente o indirecta, está como que la biotecnología. Y pues detrás de la biotecnología y de todo esto está las ciencias, ya sea desde lo más básico hasta lo aplicado, lo santo. Y así poco a poco me fui dando cuenta y fue como lo que me animó a compartirlo más hacia los demás. Sí, porque, bueno, por lo menos la mayoría de las personas pues hemos tenido acercamientos con la ciencia, casi todos en la escuela, algunas de manera empírica también conocen la ciencia, pero dentro de la universidad muchas veces, no sé si ahora, pero por lo menos antes la concepción se tenía de que pues la ciencia es para los científicos y las innovaciones y los cambios que se hacen a través de la ciencia, primero los entienden y los comprenden y los desarrollan los científicos y luego los consume la gente. ¿Tú qué dirías ante esta nueva ola de contenidos gracias a las redes sociales? ¿Qué opinión tienes acerca de las personas que les gusta la ciencia, investigan y difunden a través de las redes sociales la ciencia? ¿Crees que está bien? ¿Crees que está mal? ¿Crees que es una nueva forma de entender la ciencia? ¿Será una extensión del conocimiento? ¿Qué te parece a ti?
Pues en lo personal estoy muy a favor de esa parte. Bueno, yo siempre he sido de la idea de como de compartir los conocimientos, ya sea incluso aunque no parecían como que temas científicos. Bueno, tú me conoces y ves que siempre era como de compartirlo, facilitarlo, hacer, bueno, manejar como diferentes temáticas, pero el facilitar la información a los demás. Y de ahí, pues igual estoy mucho a favor y siento que aparte de estar a favor, es algo súper necesario, de que hay muchas cuestiones que, por ejemplo, si tú me hablas algo de la parte como social o educación, que es lo que estudias, capaz y me cuesta entenderlo, de que ya es un lenguaje muy técnico y tú te estás formando en eso. Y yo sí te hablo así de cuestiones muy técnicas, bueno, de ciencia a nivel como técnica, con centros específicos, igual te va a costar y ahí es donde entra mucho esta parte de divulgar y difundir, de que están estas dos cosas. Divulgar va a ser como la parte de facilitar la ciencia para los demás, que es como mucho de lo que vemos así en series, caricaturas, materiales ya didácticos que se van desarrollando, y aparte está la parte de difusión, de que la difusión es compartir así la información tal cual, pero sin facilitarla como con un lenguaje accesible a todos. Sí que, de hecho, para la entrevista estuve leyendo primero algunos periódicos en línea y también vi unos videos en YouTube que decía que era parte importante de nuestra sociedad y sobre todo en los niños y los jóvenes que hoy en día están descubriendo la ciencia gracias a las redes sociales, más allá del impacto que pueden tener, por ejemplo, en la escuela y que estaban diciendo que más gente y debería haber más incentivos, no sé si en las escuelas, por parte del gobierno, incluso en el sector privado, para fomentar que la divulgación científica se deje un poco de lado dentro de las escuelas, sino que salga más allá de las pantallas a través del Internet, a través de los cursos, a través de los divulgadores científicos, que son también parte importante de, no sé si de las escuelas, de las universidades, pero sí dentro del Internet que nosotros consumimos. Y pues la verdad que chido, la verdad que chido que la ciencia vaya abriendo caminos, que se vaya compartiendo y que se vaya democratizando lo que todos y todas podemos aprender y saber. Siguiendo con la pregunta, mi querido Edgar y Jessica Aparicio, a la hora de que tú estudias biotecnología, a la hora de que ya estás en la carrera y estás aprendiendo un poco acerca de esta rama de la ciencia, ¿qué es lo que puede hacer un biotecnólogo? ¿Dónde se desarrolla? Tal vez cuál es su campo laboral y cuáles son un poco de los temas que más se llevan en la carrera de biotecnología, hacia dónde está enfocada. Pues hablar de biotecnología es como que muy amplio, de que regresando como a la parte de qué es biotecnología, pues tradicionalmente se dice que es una ciencia aplicada, un conjunto de sistemas biológicos para mantener productos, servicios, todo eso, pero es como que algo muy rebuscado y aparte hay polémica de decir si seres vivos, sistema biológico, de que la biotecnología, por ejemplo, se puede trabajar hasta con virus, que el virus es un tema polémico, al menos en cuestión biológica y más, bueno, ahorita con pandemia en social, pero biológico, de si cumple con funciones de ser vivo o es no ser vivo. Y al final se define más como un elemento genético y es como que lo que se ha manejado mucho con biotecnología, de que tenemos como que la biotecnología dividida en dos partes, lo tradicional, que va más como aplicado al medio ambiente, alimentos, que es como antes de 1970, sin meter la parte ya genética, y ya la moderna, que es como la que está llamando mucho la atención, que es más aplicado a temas de salud, ya incluso remediar el medio ambiente, la modificación genética, que esto ya está aplicando la biotecnología moderna y como es muy amplio, incluso se ha dividido en diferentes colores. Así, por ejemplo, cuando se va a un hospital, se dice que está el especialista de corazón, el de ortopedia, cuestiones así, pues la biotecnología igual como que lo dividimos en colores como para facilitarlo según lo que se abarque.
Lo más común se maneja cerca de 10 colores, que por ejemplo tenemos la biotecnología en cuestión de bioterrorismo, que es la NERRA, y acá se ve todo lo que pueden ser como microorganismos patógenos y la resistencia a estos, tanto los usos negativos que se le da, pero igual las posibles soluciones que se les para la gente mala que lo quiera aplicar. Y esto va muy de la mano, por ejemplo, con el color morado, que el color morado va a ser la biotecnología bioética, por así decir. Bueno, lo conocemos más hasta como bioética, incluso se comparte mucho en el área de salud, biomedicina, porque acá vamos a ver toda la parte de bioseguridad, cuestiones éticas, la parte incluso de patentes, propiedad intelectual. De ahí, por ejemplo, hablando mucho de esta parte de propiedad intelectual, patentes, tenemos la biotecnología blanca. Esta biotecnología blanca es la enfocada a la industria, vienen siendo todo lo que sean procesos industriales, que se utiliza mucho lo que son enzimas. Las enzimas ayudan a facilitar todos los procesos. Por ejemplo, algo sin enzimas te puede llevar hasta un mes en hacerlo. Le metes una enzima y hasta en un día ya lo tienes desarrollado. Y incluso mucho de esto ya lo vemos aplicado en temas como de salud y alimentos, que es lo más popular en cuestión de biotecnología ya en la industria y hasta comercial. De ahí, por ejemplo, te hablaba mucho de la parte de biotecnología como tradicional y moderna. La tradicional mencionaba la parte ambiental y de alimentos. La ambiental es la biotecnología RIS, que acá incluso ya combinado con los avances genéticos desarrollados, vamos a tener, por ejemplo, la solución de descontaminar cualquier ambiente. Por ejemplo, incluso con biotecnología podríamos descontaminar el Ranto Yat o aunque eso es como un tema complejo por todo lo que implica socialmente, pero lo que sí se ha hecho, por ejemplo, es que el Parque Res Bicentenario, donde era una refinería y que en el año 2010 se modificó para hacerlo público, está lleno de petróleo e incluso ni crecían plantas y todo eso, y con procesos biotecnológicos de acá la biotecnología RIS incluso se logró remediar y ya es hasta una ya verde. Y de ahí tenemos la parte del color verde, que viene siendo más lo agrícola o vegetal, que acá vamos a tener como las bases de los alimentos, de que todo esto tiene que ver a nivel de campo de la producción de alimentos, mejorar las plantas, ya sea para producirlo como a nivel más de gustos del consumidor, que es lo que se hizo al inicio, que actualmente ya incluso se le da más importancia a la planta como que resista todas estas problemáticas del cambio climático, que se secan más por falta de lluvia o incluso en zonas contaminadas se puedan cultivar plantas sin que se afecten. Y esto nos va a dar paso a la biotecnología amarilla, que esta amarilla es todo lo relacionado con procesos alimentarios ya aplicados. Por ejemplo, la producción de ya sea alimentos, la conservación, desarrollo, innovación, pero en el ámbito de alimentos. Y de ahí, por ejemplo, hay en diferentes temáticas, podemos ver la parte azul que viene de, que es aplicado en el mar o marítimo, que ahí es como la que falta mucho que estudiar, de que incluso por sí solo el mar se dice que nos conocemos como el 10%, nos falta todavía el 90% y de ahí se puede sacar mucho provecho. O ya lo que está más como de moda o es muy esencial, tenemos, bueno, igual me falta mencionar la roja, que es la parte de salud que es como, bueno, sí está más como de moda y va como a ser parte del futuro esencial. Y un ejemplo de esta biotecnología roja lo encontramos ahorita en las vacunas, que es fruto de la biotecnología y en algunos casos como Pfizer Moderna es incluso la nanobiotecnología, ya combinando hasta nanotecnología con biotecnología. Y de ahí tenemos la parte de la biotecnología marrón, que
Aquí va a ser como más en la parte veterinaria que se pueden mejorar las razas, los animales, igual como la parte de salud, pero aplicado específicamente a ya animales, pero más, por ejemplo, se puede desarrollar vacunas, tratamientos, el mejoramiento de, por ejemplo, las vacas para que sean más sustentables o cuestiones de aprovechamiento. Y de ahí dos que ahorita igual están como de moda, que uno es la aduada, que viene siendo todo lo de nanotecnología, bioinformática, simulaciones en computadora, que incluso es como lo que podría decir que lo hemos visto en mi carrera ahorita en línea, de que es lo único que podemos casi experimentar. Y de ahí un color más, creo ya hasta me pasé de los 10, pero está la biotecnología naranja, que justo es esto de la difusión y divulgación científica. Creo que son muchos colores, pero yo creo que van en relación a lo mucho que la biotecnología se abarca alrededor de nuestro mundo y alrededor de nuestra vida. Muchas veces, pues nosotros consumimos o encontramos información, pero no nos detenemos a pensar qué tanto impacto tiene tal vez la ciencia, en este caso la biotecnología, dentro de nuestras vidas. Y como tú lo comentas, pues en los alimentos, en la producción, en la medicina, en la elaboración de productos y materiales y servicios, y etcétera, 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 de etcéteras, podemos encontrar a la biotecnología como una ciencia del progreso, ¿no? Como una ciencia que nos ayuda a descubrir, a prevenir y a continuar nuestra vida con una cierta comodidad, facilidad hacia el avance al científico. La verdad, qué chido, amigo, qué chido que puedas difundir y platicar sobre estos temas con la gente, tanto la gente que conoce sobre ciencia como la gente que apenas está entrando en la ciencia, porque creo que puede ser importante a la hora de que alguien elija lo que quiere ser, investigue, abre un blog. Hay muchas facilidades con la ciencia y hay mucho de lo que se puede hacer, solamente hay que tener un poco de tiempo, un poco de ganas para poder seguir adelante. Te me estás cortando un poco, ¿tú me ves bien? Sí, te veo bien. ¿Me escuchas bien? Sí, igual te escucho bien. Entonces, a lo mejor es un poco mi internet, pero bueno, yo también te O escucho. un desfase de tiempo. Ah, bueno, está bien. Sí. Bueno, continuamos con las preguntas. Ya hablamos un poco acerca de ti, ya hablamos un poco de la divulgación, de las aplicaciones de la biotecnología. Pero ahora cuéntanos, Edgar y Jessica. Ay, espérame, me salió una notificación. Ah, ya. Cuéntanos, ¿por qué tú o qué tipo de contenido podemos encontrar en tu canal? Hablar de ciencia es algo un poco más grande. Podemos hablar de ciencias naturales, podemos hablar de física, podemos hablar de química. Pero, ¿en qué te ayuda la biotecnología para crear contenido? Pues aplicando esta parte, como mencionaba, la biotecnología se engloba en un montón de conceptos, áreas temáticas. Entonces, como que ahí me voy acompañando mucho de que es así. Ahorita tengo como que las bases, todavía no podría resumir o decir que ya domino algún tema, de que es enorme e incluso va a ser difícil. Pero por eso mismo quiero como que empezar un poco como con la parte básica de las áreas de biotecnología, pero igual siento que va mucho de la mano con hablar hasta con conceptos básicos de ciencia, y es lo que quiero ir como que mezclando, combinando en lo que vaya haciendo. Por el momento apenas estoy empezando bien el proyecto, llevo hoy como para un mes. Me he dedicado más como a la parte de videos, de que siento un video es más llamativo y más ilustrativo. Y aparte, como que quiero englobar un poco de lo que he hecho de la escuela, conceptos así básicos de ciencias como fundamentales, como mencionados, química, biología, física, que a lo mejor es como lo que más tengo el dominio, de que incluso es como las bases de la carrera. E incluso ahí, como mencionaba al inicio, me gusta mucho la parte de los deportes, los superhéroes que ahorita está como de moda, y como que es lo que voy intercalando. Incluso en esa parte que mencionabas de física,
apenas salió la película de Lucas, una película de Disney, bueno, de Pixar, que es sobre unos niños con una historia de amistad en Italia, en una costa, y hubo una escena que se hablaba de la tensión superficial. Esa escena es de, bueno, no quiero como spoilearlos mucho, pero acá lo que es Lucas vivió en el mar y sale, se puede transformar. Esa transformación, incluso si quisiéramos darle un nombre, sería lo más similar a unos anfibios, que los anfibios los podemos ver tanto en agua como en tierra, pero quise agarrar esa escena de que se veía cómo subía el agua y topaba el agua, de que había un límite. Ese límite viene siendo la tensión superficial. Y ahí incluso aproveché que como uno en los primeros semestres llevamos física así en general, pero lo vemos más aplicado en cuestiones biológicas. Se vio un tema que era la tensión superficial y sobre eso desarrollé el video como hablando del concepto, pero con esa escena como para que fuera más llamativo y al final subí incluso cómo se veía desde el laboratorio esta tensión superficial que se hace agua con jabón, se hace una burbuja, pero se envía con un sensor y en ese sensor la tensión superficial como es la fuerza así ejercida en un área como para llegar al límite, entonces se ve una gráfica y llega a un punto máximo donde se rompe y ya pasa de un estado como que líquido, bueno, así totalmente que parecía en la misma forma a formar la burbuja y ahí sea la tensión superficial y esa es como mi idea de lo que quiero ir publicando y desarrollando. Bueno, ese es un ejemplo. Vaya, ajá, dime. Sí, bueno, eso era todo, que ese es como un ejemplo de lo que quiero ir desarrollando. Igual, otro ejemplo, como decía, esta parte de combinar la parte de los superhéroes, ahorita está la serie de Loki que está de moda y hasta se me ocurrió con esto de que iba a haber un multiverso de Loki, desarrollar mi versión científica de Loki, que como tengo ciertas habilidades digitales, lo dibujé tipo digital como acuarela y ahí le puse como que su bata de laboratorio, que es lo que más identifica a un científico, aunque no todo el tiempo lo andamos cargando, de que se puede hacer ciencia sin la bata. Pero mi idea es que, por ejemplo, Loki es el dios del engaño y algo similar sería, por ejemplo, el cáncer, que muchas veces el cáncer son problemas con el sistema inmune que se desarrollan así, bueno, varias mutaciones, enfermedades, e incluso luego parecía que es imposible, bueno, no imposible, pero sí difícil de encontrarlo y parece que las células te engañan. Entonces, como que esa podía ser, bueno, fue como una idea que salió y de fondo, pues como Loki es así un escenario verde y me gusta la parte espacial, le puse unas nebulosas verdes y le di como así escenario. Y esos serían como ejemplos de lo que voy a subir o ya estoy desarrollando. Vaya, hermano, te deseo lo mejor, parece interesante, sobre todo porque combinas elementos populares, elementos para todos, chuscos, cómicos, elementos del deporte, elementos de la sociedad en general, de las películas, para poder explicar la ciencia que muchas veces, como tú dices, es conocimiento duro, conocimiento rebuscado, pero pues bajarlo a todas las personas de los lenguajes y de las maneras posibles, pues siempre aporta sobre todo a la hora de que la gente se acerca a la ciencia y bueno, puede comprender un tema de lo cotidiano. Eh, para toda la gente que está escribiendo sus preguntas, él es Edgar Illescas Aparicio, tiene un blog que se llama Los Enigmas del Puma, lo pueden buscar en las diferentes redes sociales. Si tienen alguna pregunta, pónganla aquí en el buzón de comentarios que está al lado de la barrita que dice agrega un comentario. Ahí hay un signo de interrogación, ahí les pueden mandar porque luego se me pierden aquí en los comentarios y es mejor tenerlas ordenadas para aprovechar que el invitado también los pueda ver en su pantalla. Justo con unas preguntas que nos mandaron hace rato, la compañera Sofía Cortés, que también colabora aquí en La Tortuga Frispe, nos preguntó, ¿cuál es la diferencia entre la biomedicina y la biotecnología?
Mm, Pues incluso van mucho de la mano y en este caso de la UAT a veces hasta compartimos maestros por lo mismo, pero la biomedicina es muy específico, ¿sí? En la biotecnología es muy global como mencionamos y, y dentro de la biotecnología correspondería a la parte roja con esto de los colores que mencionaba que sería salud, su equivalencia a biomedicina. Pero biomedicina es más como complejo de que ahí es con la parte de medicina, pero dentro de un laboratorio, la parte de investigación. Y incluso tengo entendido y hasta tengo amigos por lo mismo que compartimos y hasta desde bachillerato que conozco, la biomedicina tiene más bases de medicina en específico y se centra en resolver casos médicos y pues sí se llegan a compartir cosas y por ejemplo acá en la biotecnología es más como para desarrollar algún servicio, algún producto, pero van de la mano, incluso no están peleados. Bueno, entonces la biomedicina se enfoca a resolver problemas específicamente del cuerpo humano, de las enfermedades, de la medicina en general, y la biotecnología pues es un espectro más amplio donde puedes trabajar desde los alimentos, en la formación, creo que también en la medicina, en la producción, en los servicios, en las telas, etcétera, etcétera, etcétera. Qué bueno, hermano. Seguimos con las preguntas también. Aquí voy a seguir buscando. Ujujú. Ben Joseph, que también es compañero de la Tortuga Frispe, me pregunta, o bueno, nos pregunta, que qué opinas de la reciente aplicación del CRISPR. ¿Es un beneficio, un privilegio, un avance? La verdad no sé a qué se refiera, por eso le puse contexto. Si nos puedes mandar tu pregunta completa. ¿Tú sabes qué es el CRISPR? Sí, ahorita te meto en contexto, como Contexto, se porfa. decía. Sí, pues acá la técnica CRISPR, en términos generales, se le conoce como unas tijeras moleculares, de que vamos a tener, de que esto ya es parte de la modificación genética, incluso si quieren ver más ejemplos aplicados y que no se les haga aburrido, en Netflix pueden buscar una serie que se llama Selección Antinatural, que son biohackers estadounidenses, pero igual médicos, de que ahí estamos desarrollando incluso en cuestión de salud. Pero acá lo que se hace son, tenemos el ADN y a este ADN la idea es utilizar el mismo ADN de que se supone todos tenemos el mismo ADN. La diferencia es cómo se desarrolla y se aplica. Entonces acá las tijas moleculares, pues sería como que cortamos un pedazo y podemos ya sea silenciar, activar ciertos genes, modificarlo y se espera que como no vamos a tener un impacto más allá de meter cuestiones de otro organismo y todo tiene que ver con lo que tenemos dentro, entonces sería un aspecto más beneficioso que perjudicial, pero sigue en desarrollo. Para esto utilizamos la parte de las Cas que vienen siendo enzimas que nos ayudan y se han ido desarrollando de que estas enzimas, tengo entendido recordando las clases que se sacan de pantallas y esto tiene que ver con la secuencia genética y podemos aplicarlo mucho en cuestión de microorganismos. En la parte de salud se está estudiando mucho y en la parte de alimentos como en la parte de reducir vegetales. Acá en la reducción de vegetales se podría hay ciertos genes que tienen que ver con la resistencia, tolerancia a ciertos ámbitos, a climas extremos, y la teoría dice que silenciando ciertos genes que incluso el silenciamiento, la modificación se le conoce como not call, bueno, not call de activar, silenciar, not all, así son las palabras que podemos activarlos o silenciar utilizando lo que ya tenemos dentro. Y para mí, pues sí sería muy beneficioso, pero sigue siendo como un tema polémico de que se desconoce qué pueda pasar y cómo desarrollarlo, pero
pues es algo que históricamente siempre sucede, que los avances y la innovación, y más por falta de conocimiento o accesibilidad a la gente, genera más miedo que aceptación. Sí, creo que sí sabía del tema, sobre todo de los biohackers, pero no sabía el nombre. Esto de la modificación genética también a mí me parece un tema súper importante, porque como trae beneficios, como dices, en el desconocimiento de la gente también puede traer algunos, no sé si aspectos negativos, pero por lo menos dentro de la ciencia y dentro del desconocimiento, pues tenemos esta incertidumbre de qué va a pasar. Y justo con la pregunta de la incertidumbre, que ahorita estamos hablando sobre la modificación genética, los cambios que podemos evidenciar en el cuerpo humano, en otros animales, en otras bacterias, quería entrar un poco acerca del papel de la biotecnología en esta pandemia de COVID-19. ¿Qué papel o cuál ha sido el fundamento científico dentro de la biotecnología para atacar, combatir el COVID-19 y cuáles han sido los aportes, si nos puedes dar algunos ejemplos de la biotecnología aplicada a la pandemia? Es justo es un buen tema y hasta es un ejemplo de cómo se ha hecho reciente y así como ahorita está ayudando, pues tiene como mucho potencial para el futuro. De entrada, por ejemplo, el descubrir el virus tuvo mucho que ver con la parte de biotecnología y su estudio. Igual, como es un virus pequeño que se ve en escalas nanométricas que vienen siendo, si no me equivoco, estaba como en 150 nanómetros, o sea, casi nada. Lo que se logró fue que nada más teníamos se puso en un microscopiante y con muchos aumentos, nada más se tenía como un dibujo, así como blanco y negro. Y ya con el estudio se ve mucho. Ah, ya regresaste, ¿no? Ah, va. Bueno, continuaba. Con esta parte de bioinformática se logró hacer la simulación y reconocer el virus. Y esta parte incluso nos ha ayudado a conocer las debilidades y cómo ataca, al menos a nivel como predicción en un inicio y ya ahorita aplicado de cómo funciona, ataca el virus y eso nos ha ayudado a desarrollar las vacunas. Con incluso ahorita que están las mutaciones, desde una computadora se puede conocer las mutaciones y ver cómo funcionaría la vacuna. A esto se le conoce como docking, de que vamos a ensamblar la parte del virus de interés con la vacuna y vemos qué tanto funciona, encaja, así como una pieza de rompecabezas. Y esto se puede de que con las mutaciones las conocemos y en la noticia nos dicen, ya salió tal mutación, por ejemplo, voy a decir un número y la mutación, pero no significa que sea así. La delta y te dicen nuevo coronavirus SARS-D 305S. Eso significa, eso suena como un código extraño. Pero así estas letras que va al inicio y al final significan aminoácidos que están en el virus, en la secuencia y la posición que cambió. Metemos esto a una computadora, bueno, meten a una computadora y ya se va a conocer cómo funcionan las mutaciones y qué pasa. Y igual mencionaba esto, pero como simulación, las partes de vacuna, el desarrollo de nuevas vacunas es ejemplo de biotecnología, de que lo tradicional era la antenación de los virus, que acá se metían los virus muertos, ya no te enfermaban, pero se utilizaba el mismo virus, por así decir, muerto, y te lo inyectaban, que es incluso la base de las vacunas y actualmente podemos hasta desarrollar ya sea las vacunas en unas placas PERRI con células animales o utilizando ADN.
o hasta desarrollarlas en plantas, de que ya tenemos más alternativas. Podemos, como ya se conoce el virus, las secuencias se pueden modificar y se puede desarrollar lo que son vacunas de partículas virales, que esta incluso lo más llamativo es que se ha logrado en Canadá en desarrollar a través de una planta. Esta planta es similar como al tabaco y es nicotina, si no me equivoco. Hay unas pantallas que son arrobanteiums, que estas tienen un, se le conoce como plásmido, como a su ADN, y tienen una sección que es plásmido T, que aquí nos da todas las hormonas esenciales para el crecimiento de plantas, auxinas, citocinas, pero ahí podemos meter la parte del virus que nos va a interesar para generar la inmunidad y ya tenemos las vacunas de nanopartículas y ya más, la que es más eficaz, tenemos la parte de vacunas de ARN mensajero, que ya metemos el ARN sin necesidad de algún vector o un virus atenuado o meter una partícula, una proteína artificial, por así decir, sino acá es la secuencia y la célula lo lee y ya genera las proteínas y son más eficaces y esto es un ejemplo y ya creo que me estoy alargando uno más, bueno, voy al final que sería el más importante. Todos hemos escuchado esta parte de cómo identificar si te enfermaste, que es con la PCR y que esta es una técnica que se utiliza mucho más en biología molecular, que lo que se hace es que tenemos el ADN, se puede extraer un segmento, se compara y para esto se multiplican las secuencias, se obtiene lo de interés y con enzimas vamos a localizar haciendo una comparación si está el virus presente o no lo está. Y esto igual nos puede ayudar a conocer otros tipos de virus y es el ejemplo más aplicado, pero igual ha ayudado a tener las otras formas de identificación ya mejoradas, que es lo de antígenos y anticuerpos. Justo mi última pregunta para cerrar el live del día de hoy y a todas las personas que están viendo es, ¿qué tipo de chip se nos inventó que las vacunas tienen? ¿Y por qué nos va a dar datos ilimitados a la hora de hablarle a cualquier persona en el espacio mexicano? Cuéntanos qué tienen las vacunas que están muy populares ahora como AstraZeneca, Pfizer, CanSino, y cuáles son las dos principales diferencias, que creo que ya nos hablaste un poco de ellas, un poco del ARN mensajero y las que se desarrollan a través de los virus muertos, por así decirlo. Pero cuéntanos un poco más acerca de ese tema. Pues espero no equivocarme, pero lo que tengo entendido o lo que recuerdo ahorita, por ejemplo, podemos mencionar tres tipos principales, las de virus atenuados. Tengo entendido que esto es lo de AstraZeneca y CanSino, que se utiliza un adenovirus. Un adenovirus es un virus que funciona a nivel respiratorio y estomacal, incluso es causante muchas veces de eh, bueno, es como gripa, así, de lo que te da como un día, se me fue el nombre popular. Bueno, Gripa, catarro, resfriado. fiebre, resfriado. No, del resfriado, que no es así, de que la gripe es por el virus de la influenza. Sería un resfriado que incluso es así que te sientes como arrepado, pero no es 1 o 2 días. El adenovirus funciona algo así y pues, y es acá lo que se hace es que se mete la información del coronavirus al adenovirus y ya se mete el adenovirus. De ahí tenemos, si no me equivoco, es la Sinovac, que Sinovac es la de las partículas virales, que acá lo que se hace es que se desarrolla la parte de interés que los anticuerpos van a cantar y se te inyecta. Y esto va a hacer que llegue al cuerpo y ya ahí genera los anticuerpos y la respuesta inmune.
Y ya lo que es, por ejemplo, que se menciona como que si fuera la más eficaz, pero igual se dice que como es nuevo desarrollo es la que te tiene el chip, que te tiene metales y todo esto. Estaríamos hablando de Pfizer. Lo que es Pfizer, esta está desarrollado por ARN mensajero, pero es la parte de interés que va a generar la respuesta inmune. Esta se va acompañada con, bueno, todo no se inyecta así tal cual, sino que necesita un transporte, que así se le conoce en medicina a los medicamentos. Incluso, por ejemplo, al paracetamol y eso, checamos si te dice, tiene 500 miligramos de aspirina, pero igual te dice un 20 miligramos de transporte y ya la cápsula puede que si la pesas te pesa 520 y eso es lo de que el transporte es lo que ayuda a que llegue al cuerpo y se conserve el medicamento y el cuerpo tenga la respuesta. Lo que es acá Pfizer es la parte de ARN mensajero, como mencionaba, y la mayoría van acompañados de sustancias que ayudan como a conservar o que va a ser el transporte, que son azúcares, normalmente sacarosa, que la sacarosa es la sal de mesa, y de ahí otros compuestos de interés que se les conoce en química como buffers. Un buffer es un compuesto que te va a ayudar a que el pH o la solución esté estabilizada y es igual lo que contiene. Pero no es así que te contenga que aluminio o partículas metálicas o algo así. Datos y mensajes ilimitados no contiene tampoco. No, y si menos luego puedes conseguirlo gratis, tampoco creo que te lo den. Bueno, hermano, muchas gracias por comentarnos esta información tan importante, tanto de la biotecnología como de las vacunas, como la divulgación de la ciencia. Aquí Ben nos dice que es una plática muy interesante y la verdad es que sí, el contenido que Edgar ha hecho y que posteriormente va a seguir haciendo, seguirá hablando de temas de ciencia, temas importantes. Para despedirnos, ¿algún último comentario, Edgar, que tengas hacia las personas? Mm, Pues sería como invitarlos a esta parte de que muchas veces creemos que la ciencia es complicada, pero esto igual se debe a cómo nos lo enseñan. Pero apenas leía una frase que decía que el ignorante no es culpable por no saber, sino que lo es por no quererse informar. Y pues reflexionando, creo, suena como que fue la frase, pero es cierto de que cuando tienes así como que dudas o misterios, cosas, quieres saber algo, ya incluso te vas a internet y aunque no sea una fuente oficial o lo más exacto, pones la palabra o lo de interés y ya te da un montón de páginas, fuentes y todo va a tener como que ciertas ideas, pero igual hay varias formas, por ejemplo, libros, películas, series o así contenidos como lo que quiero ir haciendo que te pueden ir acercando. Incluso, por ejemplo, tenemos varias temáticas. Por ejemplo, encontramos este libro que es de las banderas. Es un divulgador español, pero que te lo facilita diciendo ejemplos como está la comida, cómo ayuda a la salud, y es una lectura ligera. Encontramos este libro que nos mezcla matemáticas con los Simpsons, quiero creer eso, que todos conocemos los Simpsons. Acá parecía luego que los Simpsons como que predicen el futuro o saben cosas, pero es de que lo desarrollaron. Bueno, los guionistas tiene que ver con un grupo de chicos que eran físicos, matemáticos, y a esta parte la ciencia ayuda como a mejorar el pensamiento crítico, el cuestionarte ya sea el por qué la ahorita o el por qué a futuro y qué podría pasar. Incluso a mí me gusta mucho el fútbol y hay hasta libros, por ejemplo, este es de fútbol y filosofía, pero igual podemos encontrar fútbol y la parte de matemáticas y así hay diferentes formas como para irse metiendo y que te llame la atención. Que bueno, sobre todo en esta parte que dices que se pueden relacionar tanto los temas coloquiales, los temas populares como la ciencia.
Me dio mucho gusto platicar contigo, Edgar, el día de hoy. Me dio mucho gusto verte a través de la pantalla. Me hubiera gustado verte en persona, pero bueno, así es esto. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron hoy a la Tortuga Frisbee en Reflexión. Esto fue una reflexión más acerca de la biotecnología, la divulgación de la ciencia y un poco acerca de la importancia o el papel que ha tenido en esta pandemia, gracias al chip que nos van a insertar a todos y nos van a controlar la mente y nuestros pensamientos. Y todos vamos a votar por Morena. Muchas gracias a todos. Sí. Buenas noches. Adiós, Edgar. Cuídate mucho. Gracias, nos vemos ahí, nos vemos próximamente. Y gracias a todos por estar acá.